Sí. Bien, pues continuamos con la segunda ponencia de esta sesión, de esta segunda parte de la sesión, como les decía, con María Ángeles Pérez Martín, que nos va a dictar una conferencia sobre mujeres artistas de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Unos breves apuntes sobre María Ángeles. María Ángeles Pérez Martín es licenciada en Historia del Arte, máster en Historia del Arte y Cultura Visual y máster en Estudios Hispánicos Avanzados por la Universidad de Valencia. Es investigadora en formación, FPU del Ministerio, en el Departamento de Historia del Arte de la misma universidad. Su tesis doctoral, en depósito y pendiente de lectura, esperemos que sea ya rápido, investiga pintoras académicas de Bellas Artes en España entre los siglos XVIII y XIX. Ha publicado sobre el tema en revistas como Dossier Feministes 2014 y en Espartía, Investigación Feminista de 2017. Deseándole efectivamente que esa tesis doctoral pues siga su curso ya y termine de forma exitosa como todos esperamos, pues ahora vamos a tener pues unas breves reflexiones sobre algunos de los temas que ella ha tratado. Al igual que en casos anteriores, quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté con nosotros hoy aquí. Muchas gracias, María. Por supuesto, muchas gracias por la presentación, profesor Dr. Félix, y a la organización por haber contado conmigo. Es un placer poder estar aquí con vosotros hoy. Hace ya algunos años comencé a investigar sobre las mujeres que ingresaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y de eso, pues bueno, como ha dicho el profesor, intentaré resumir ahora en estos minutos lo que investigué. El tema surgió al estudiar la figura de la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, a quien se dedicó la primitiva Academia Valenciana, precedente de la actual de San Carlos. Fue entonces cuando leí este texto, en este libro, el texto de Mónica Bolúfer, que se titulaba Desde la periferia, mujeres de la ilustración en Provins, que reflexionaba sobre las mujeres ilustradas en ese periodo valenciano, en el ámbito ilustrado valenciano. Entre otras cuestiones, Bolúfer afirma que a finales del siglo XVIII era habitual que las mujeres de cierto nivel social tuvieran formación artística. Lo significativo o relevante en este momento fue que fueran admitidas de forma oficial en la academia. Esos nombramientos abrían una serie de cuestiones que me parecieron interesantes intentar dar respuesta, y ese fue mi cometido. Empezó a tomar forma la investigación con el TFM que presenté en 2013 y que he completado ahora recientemente en la tesis doctoral. Sobre las mujeres artistas tenemos que traer esta imagen, que es la más significativa de cuál es el papel de las mujeres en la academia, ¿no? Esta obra de Joseph Sofani intentaba reflejar la fundación de la Royal Academy británica en 1768. Whitney Chadwick lo que dice en su libro Mujer, Arte y Sociedad es que este momento que queda reconocido en el cuadro de Sofani, las dos mujeres que fueron miembros fundadores de la institución, que fueron Angelica Kauffman y Mary Moser, quedaban fuera de esa escena y aparecían retratadas en forma de bustos, lo que las convertía en objetos artísticos en lugar de productoras, que había sido su papel. A las mujeres les estaba vedado el dibujo natural del cuerpo humano y, por tanto, no tenía sentido que estuvieran en ese debate que se estaba estableciendo en torno al modelo desnudo. Su presencia en esta forma, pues como decíamos, las convertía en objetos artísticos y deja patente ese cometido marginal que tuvieron las mujeres en la academia, como artistas y como académicas. Bueno, las dos representadas eran Mary Moser. Mary Moser fue premiada con una medalla de plata en la institución en 1790, o Angelica Kauffman, que es una de las pintoras neoclásicas más reconocidas, que fue la primera en desafiar el monopolio masculino de la pintura de historia, que estuvo en Italia en la década de 1760 y allí copió numerosas obras en los Uffizi. En Roma se integró junto al grupo de pintores ingleses y conoció a Winkelmann, lo que sería decisivo en el sentido que daría a su pintura. Hacia 1765
volvió a Londres y entonces pintó retratos, se ganó la vida con ello y logró una buena posición económica que le permitió realizar lo que ella quería, que era pintura de historia. Fue entonces cuando conoció a Reynolds, aquí lo vemos en la visita que realiza a su estudio, y eso también fue decisivo en desenvolverse y ganar prestigio. El contacto con el que era director de la Real Academia y sobre todo el hecho de haber estado en Roma avalaba su reputación como pintora de historia. Es cierto que ella no pudo estudiar el cuerpo humano del natural, pues porque las mujeres tenían vedado ese estudio del cuerpo desnudo por ser mujeres. Como sabemos, es decisivo para la pintura de historia ver dibujar el cuerpo humano. Os traigo aquí este grabado satírico que también recoge Chadwick, en el que se burlan de esta escultora que pretende tallar el cuerpo de este Apolo dameriano, que le llaman. Anteriormente, mujeres como Rosalba Carriera ya habían sido académicas de San Luca de Roma, antes lo comentaba la profesora, desde 1706, y también fue miembro de la Academia de Bolonia. Cuando llegó a París en 1720, causó un gran impacto en la pintura francesa. Ella traía su técnica del pastel, que captaba ese brillo del satén que tanto gustaba en este momento, y los rasgos faciales le daban una gran intensidad psicológica a sus personajes. Por ello ingresó por unanimidad en la Royal Academy francesa. En Francia el nombramiento de académica se había ido produciendo con anterioridad, si es bien es verdad que hace 1780 o 70 la Academia, viendo la afluencia de mujeres que estaban ingresando en la Academia, restringieron el número a 4 académicas. Un ejemplo de estas 4 académicas que estaban es María Adelaide Laville-Guillard, que tuvo discípulas particulares y de hecho así decidió ella retratarse en la obra con sus pupilas, para dejar constancia de que ella era maestra de otras que no eran académicas. En 1783 ingresó, pero con una categoría inferior de pintora de retratos en la Royal Academy. Los críticos fomentaron mucho la rivalidad entre 2 mujeres en esta época que fueron muy reputadas, sobre todo la otra pintora de la época, que es Elizabeth Vigée-Lebrun, que es conocida, la única mujer a la que 3 grandes instituciones museográficas del mundo han dedicado una exposición monográfica, el Louvre, el Met y el Museo de Ottawa. Vigée-Lebrun fue primero académica de Saint-Luc en 1774 y después ingresó en la Academia Royal el mismo día que su rival, en 1783. Sin embargo, ella no quiso ingresar como pintora de retratos, sino que ella pidió ser pintora de historia. Eso ocasionó que ingresara, pero sin categoría específica, aunque posteriormente, por la influencia de María Antonieta, de quien era pintora oficial desde 1778, consiguió el acceso. Aunque ella tomó discípulas, no era una mujer que le gustara hacer ostentación de esas discípulas, de hecho no les prestó demasiada atención, pero como sabemos, pues María Victoria Lemoine sí se quiso retratar como pupila suya en su estudio para dar, digamos, categoría a la formación que ella estaba adquiriendo. Sobre el papel de las mujeres, esa doble faceta de aficionadas y académicas que regía los cánones de la feminidad ilustrada, nos ilustra pues esta conocida pintura de Goya, que Goya realizó de la marquesa de Villafranca pitando a su marido en 1804. Goya define tan claramente el retrato de su esposo, que es el que ostenta el título, que resta cierto protagonismo a la pintora, que además sabemos que está en el interior de su casa, en su salón, como aficionada que es. La marquesa de Villafranca fue académica de San Fernando desde 1805. Siguiendo esa corriente del academicismo europeo, como sabemos, se fundó en 1752 la la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Desde sus inicios, las mujeres formaron parte de la institución. Más de 60 mujeres obtuvieron el título en el periodo ilustrado. Hasta 1849, cuando los estatutos se modificaron por una orden, por un decreto, y pidió de facto el ingreso de las mujeres, aunque no estaba recogido en esos estatutos, pero ya no se produjeron hasta bien entrado el siglo XX.
En 1778, el mismo año que de la pintura de la inauguración de la Royal Academy, se fundaba en Valencia la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Tras ese primer intento fallido que comentábamos antes, dedicado a Santa Bárbara, que no obtuvo financiación oficial, un grupo de pintores que la habían impulsado fueron nombrados académicos de San Fernando, y eso supuso el definitivo impulso que necesitaba la institución valenciana para salir adelante. La forma en la que se constituyó dependería en todo, en sus estatutos y en toda su normativa, de la Academia Central de Valencia, con la que estuvo vinculado. Fue la primera academia después de la central que se fundó. También en el mundo académico valenciano hubo mujeres desde sus inicios, como sucedió en Madrid. Pero, ¿en qué consistían esos nombramientos femeninos? Estrella de Diego, en su estudio pionero sobre las pintoras, sobre la mujer artista en España, 400 olvidadas y algunas más, afirma que las académicas tenían un papel marginal. Su ausencia de las aulas condicionó que muchas no llegaran a adquirir los niveles artísticos que imponía el nuevo gusto. Mientras Teresa Nesmith, otra estudiosa de las académicas de San Fernando, afirma que entraron en igualdad de condiciones con los hombres. Lo cierto es que, sin estar de acuerdo completamente con la profesora Smith, lo cierto es que sí participaron en los ambientes que dieron impulso y auge a las academias, y fueron fundamentales en algunos casos para el prestigio que adquirió esta institución frente a los gremios con los que pugnaban. La imagen, aunque refleja unos premios nacionales, no se refiere a esta primera época de la que vamos a hablar. Sí que es cierto que nos ilustra cómo hombres y mujeres compartían esos espacios de sociabilidad que suponían los salones académicos. En Valencia, por la constancia que tenemos documental, ninguna de las mujeres estudió en las aulas oficiales. Para su ingreso oficial en las aulas, las mujeres valencianas tuvieron que esperar hasta el siglo XX, hasta 1903. Sin embargo, muchas de ellas se formaron con profesores particulares, que eran los mismos que impartían la docencia en aquella época en lo que es ahora la sede histórica de la Universidad Literaria. Por lo que sabemos, a través del archivo, como decíamos, su vinculación se limitaba a presentar un escrito al que acompañaban de unas obras, y que, si obtenía una valoración favorable, les devolvían el título con su nombre, con los diferentes grados de académicos que estaban en este momento. El diploma, el diploma lo donó Vicente López Portaña, uno de los valencianos más ilustres de esta época, pintores, y sigue siendo el mismo que se entrega hoy en día. Ninguna de ellas tuvo tampoco ningún cargo oficial en la academia, como sí ocurrió, por ejemplo, la de San Fernando. Tampoco participaron en las juntas ordinarias, aunque un pequeño documento que localicé es una nota de los señores a quien se entregan los estatutos, en el que estaba el nombre de las académicas, que eran la María Ferrer y la condesa de Ripalda, lo que nos indica que, de cierto modo, estaban al tanto del funcionamiento de la institución, y que probablemente su papel fue mayor de lo que los documentos reflejan. Los estatutos establecían esas 4 categorías de académicos, que son los académicos de honor, que estaban reservados sobre todo a personas ilustres. Académicos de mérito, en el caso de los varones, se asignaba a artistas con reconocimiento y que su calidad fuera demostrable, y además que fueran maestros reputados. Mientras que académicos supernumerarios era un título asignado para discípulos que destacaban y pudieran acreditar su quehacer, su madurez artística. Directores honorarios, ese cargo dotaba a la persona de la potestad de poder impartir docencia, sustituyendo a los que eran profesores, que se llamaban directores o tenientes en esa época. Este tipo de nombramientos hacia finales del siglo XVIII se suspenden, porque se suspenden en Madrid, por seguir el todo, también se suspenden en la Academia Valenciana. Las mujeres en la Academia Valenciana fueron mayoritariamente académicas de mérito. Recordemos que era el título que se daba a los pintores de renombre. También hubo 4 directoras honorarias. No sabemos si impartieron clase porque no hay constancia documental, pero estaban habilitadas para ello. Académicas de honor fueron 3 mujeres de la Casa Real y una pintora de prestigio, y también hubo 7 pintoras supernumerarias.
Es un título que normalmente se asignó a las mujeres de una clase social inferior. Bueno, aquí tenemos un listado, en esta tabla aparecen ordenados cronológicamente todos los nombres de esas 40 mujeres que obtuvieron el título de académica de San Carlos en este periodo ilustrado y que abarca desde 1768 hasta 1800, hasta mediados del siglo XIX. Según reflejan los inventarios, sus obras colgaron de las paredes de la academia junto a las de pintores de renombre como por ejemplo Francisco de Goya o Vicente López. Sin embargo, su presencia, como sabemos en la historiografía, pues es muy escasa, y habitualmente cuando se las cita siempre se hace haciendo referencia a su condición social, que es lo que hizo que ingresara en la institución. Sin embargo, ni todas eran ilustres, ni las que lo eran en la misma medida. Tenían un estatus equiparable. Hubo reinas, infantas, marquesas, condesas, baronesas que obtuvieron el título. Pero entre ellas también hubo algunas mujeres que intentaron ganarse la vida con ello, con la pintura. La primera admitida en la Academia de San Carlos fue Micaela Ferrer, en 1773, apenas 5 años después de fundarse la institución. Ella presentó un memorial con varias obras, solicitando que la Junta las examinase y que le concedieran el grado y honor al que la juzgaran acreedora. La aceptaron, la Junta, después de deliberar, aceptó como académica supernumeraria. Independientemente, dejaron constancia en el acta de que si progresaba artísticamente pudiera obtener en el futuro un título superior, lo cual sucedió en 1777. Consiguió el título de académica de mérito. Al parecer, por supuesto, hay muy pocos datos de estas académicas, cada dato que hemos ido consiguiendo es una labor de búsqueda porque es difícil localizarlas documentalmente. Al parecer era de origen catalán, 2 años en España. Muchas gracias.